gusto poder platicar contigo aquí en Mega Noticias TVC. Mucho gusto, Paco Ramírez. Aquí estamos pendientes. A ver, hay muchos temas. Primero me gustaría, si tú nos puedes ayudar a entender cómo está constituida la red aeroportuaria en nuestro país. Mira, México en la red aeroportuaria desde 1970 se estableció crear un sistema nacional aeroportuario que no funcionó y lo que se hizo fue tomar la decisión de hacer concesiones porque el gobierno federal no tenía los recursos necesarios para echar a andar todos los aeropuertos que se requieren. En la actualidad hay 58 aeropuertos a nivel nacional controlados por Aeropuertos Servicios Auxiliares y de ellos 40 aeropuertos fueron concesionados. ASA se quedó con 18 aeropuertos, concesionó la mayor parte y de esos 5 grupos aeroportuarios son los que manejan los aeropuertos. Habría que tomar en consideración que las concesiones se dieron por 50 años en algunos casos, en otros no se llegó a los 50 años porque se le retiró la concesión, por ejemplo, a Fumisa. Fumisa fue la primera empresa que tomó la concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con la llegada de Enrique Peña Nieto se hicieron las labores necesarias jurídicas y le retiraron la concesión en el año de 2014. ¿Cómo funciona la concesión? Exactamente, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los beneficios? El gobierno mexicano era poderse financiar, como no tenían dinero para reparar los aeropuertos, para hacerlos más grandes, para dotar de mayor servicio para los usuarios. Hay que tomar en consideración que desde el año 2006 aproximadamente el crecimiento en la industria aeronáutica en el mundo se detonó, fue gigantesco. En el caso de México, pues no había el dinero para crear la infraestructura y se recurrió a la iniciativa privada. Lo que se les ofreció fue darles el 12.8% de las utilidades de la operación de los aeropuertos a cambio de su inversión. Alfredo Joaquín fue el primero en entrar y hubo esta operación hasta el año de 2012, donde Aeropuertos de Servicios Auxiliares, que es obviamente de la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través también de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entablaron demanda y ganaron las demandas y le retiraron la concesión antes del cumplimiento del periodo, porque adujeron que ya había recuperado su inversión, tenía más o menos un promedio del 17.8% de utilidades, consideraron que ya había recuperado su inversión, le retiraron la concesión y realizaron las ampliaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Eduardo, dime una cosa, ¿la autoridad, el gobierno federal tiene en este momento capacidad económica para sostener los aeropuertos o verdaderamente tiene que dar estas concesiones? Realmente el tomar dinero de la bolsa del gobierno federal para invertirla en aeropuertos es poco ocioso, porque a final de cuentas el gobierno, la función que tiene y debe tener en todo el mundo es de organizar y fijar las reglas de operación. Los que deben invertir pues somos todos los ciudadanos, los que debemos hacer el negocio somos los ciudadanos, no el gobierno. Sin embargo, en México se aplica una dualidad donde el gobierno es patrón, es empleado y también es empresario. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como los demás grupos aeroportuarios, el gobierno mexicano es socio de esas concesiones. No es que se le haya dado la concesión a los particulares y el gobierno no tenga que meter mano, ¿no? En la mayoría de los casos, el gobierno federal tiene el 51% de las acciones y toma decisiones sobre lo que se hace en las empresas y grupos aeroportuarios.
Así es. Ahora, déjame saltar un poquito de tema, es dentro de la misma situación de la industria aeroportuaria, metida en este momento en una situación crítica por la pandemia. Bajaron todas las ventas, toda la situación, la operación de los aeropuertos se vino abajo, no solamente en México, sino en todo el mundo, y eso ha generado, evidentemente, como en muchas otras industrias del país, terribles problemas de despidos, de recortes. ¿Cómo está en este momento? Mira, a nivel de la industria, líneas aéreas de manera específica, imagínate que todavía el año pasado, inclusive el mes de noviembre, diciembre, se alcanzaron 1,500 operaciones de llegadas y salidas tan solo en el aeropuerto de la Ciudad de México. En la actualidad, al día de hoy, no llegamos a 400 operaciones. Quiere decir que se perdió el 66% de la capacidad de transportación en México como país. Uh-huh. Sin embargo, las líneas aéreas, imagínate que están cumpliendo la obligación de tener las entradas y salidas de las aeronaves, uh-huh. es decir, cumplir con los horarios de entrada y salida de aeronaves que se van vacías, con 4, 6, 8, 10 personas, siendo que cada aeronave tiene capacidad mínimo 140 a 180 pasajeros. Es una pérdida pavorosa para las líneas aéreas tener que estar operando en estos momentos cuando no hay suficientes pasajeros. Por un lado, la autoridad los obliga a seguir manteniendo las operaciones a pesar de que no hay pasajeros y si no, pierden la concesión. Pero, ¿esto a qué ha llevado y qué ha motivado? Uh-huh. Bueno, a que las líneas aéreas dejen de pagarle a sus empleados, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, caterings, a todo el mundo. La mayoría de las líneas aéreas lo que hizo fue bajar los sueldos, en muchos de los casos el 80%. Uf. En el caso de Aeroméxico no les paga a sus pilotos. Uh-huh. Los pilotos siguen operando obviamente con la esperanza de no perder el empleo. Bueno, pues así sucede en la mayoría de las empresas. Interjet uh-huh. Tuvo que regresar la mayoría de sus aviones, los uh-huh. A320 de Airbus, y se quedó con 5 aviones Sukhoi que ya había desechado. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para seguir pagando la renta de las aeronaves. La industria aeronáutica en México está en una crisis pavorosa. Todavía antes de la pandemia se estimaba que la industria aeronáutica generaba 450,000 millones de dólares en el mundo. Imagina que nada más en México representa 33,000 millones de dólares la industria aérea en México, que ha caído prácticamente a cero. Sí, terrible. ¿Cuántas familias dependen de la industria? ¿Tienes una idea? Mira, más que familias, vamos a hablar de empleados en términos generales en la industria, más o menos unos 30,000. Te voy a poner un ejemplo. Pemex tiene 128,000 empleados, con pérdidas este año de 655,000 millones de pesos, nada más en un solo trimestre. En el caso de las líneas aéreas, están operando con números negros, representan, te vuelvo a repetir, como 30,000 empleados solamente, uh-huh. pero generan 33,000 millones de dólares anuales de ingreso. Wow. Ahí está la disparidad. Sí, claro. El seguir apoyando, por ejemplo, empresas no productivas Ajá. y dejar de apoyar a las empresas productivas, ¿no? Sí, además, déjame, que no lo tocamos y vamos a tener, si me lo permites, Eduardo, otra plática, porque es un tema muy extenso, muy completo, y no tocamos todavía el tema de que las aerolíneas tienen que seguir pagando los derechos de uso del aeropuerto, los slots, toda esta parte, y ellos los tienen que seguir pagando. Mira, el aterrizar o despegar una aeronave le representa el pago de una tarifa y se paga por tonelada. Una aeronave de 350 toneladas tiene que pagar 34 o 40 pesos por tonelada en el momento del decolado o el despegue o el aterrizaje. Te les ha venido cobrando los impuestos en las gasolinas. Hay que recordar que la turbocina la vende Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Dentro de los aeropuertos hay una serie de servicios, una multiplicidad de servicios que todos los servicios se cobran. No hay ni un solo servicio gratuito, aún para las escuelas de aviación, ¿eh? Vamos, un panorama bastante oscuro. Si me lo permites, Eduardo, ¿te parece si la próxima semana retomamos este tema? Sí, y si te parece, podríamos entrar poco a poco analizando qué es la industria aérea, porque es muy extensa. Nada más en México se crearon en los últimos 10 años 248 empresas nuevas que generan aproximadamente 30,000 millones de dólares en fabricación y producción de bienes y equipos que se exportan. Es una industria que ha venido creciendo a pesar de la pandemia, ¿eh? Así es, así es. Muy bien, Eduardo Ramos Fuster, como siempre, agradecido y quedamos para la próxima semana. Estoy a la orden, Paco. Muchísimas gracias, muy buenas noches.